ciudadanía ha hablado y yo voy a hacerme cargo. Por ese motivo, he decidido dejar mi cargo como coordinadora de Sumar. Atención a este vídeo. Estaban reunidos en la discoteca en la que iban a ver los resultados electorales y empiezan a gritar: Irene Montero acuda a caja 3, Irene Montero acuda a caja 3. Esto no es nada nuevo, no son nuevos, no son ciudadanos cansados de la corrupción que se han organizado en un partido político, son lo de absolutamente siempre, el clasismo y el machismo de absolutamente siempre, pero esta vez con un nombre más ridículo y un líder un poco menos conocido, pero han crecido literalmente a la sombra del Partido Popular y de Vox y ahora pues van a su electorado. Como decía aquí, cría cuervos. ¿Y qué? Y te sacarán los ojos. Seguimos con la resaca electoral del 9 de junio, de las elecciones europeas. Si no has visto el anterior vídeo en el que explico cuáles han sido los resultados y hacemos un análisis global, te lo dejo por aquí encima para que puedas ir a él. Si ya lo has visto, pues ahora continuamos con el análisis, porque ya está viendo las primeras reacciones, las primeras consecuencias y, bueno, pues sin más dilación, la primera ha sido que Yolanda Díaz ha dejado de lado sus cargos orgánicos dentro de Sumar, es decir, ha dimitido de sus cargos en la dirección de Sumar. Por el momento parece que va a mantenerse dentro del gobierno, va a mantener la vicepresidencia y el Ministerio de Trabajo y no se sabe quién va a sustituirla al frente de Sumar. Ahora hablaremos largo y tendido sobre eso, sobre las distintas posibilidades que hay y el estado de salud de ese espacio político que ha quedado bastante tocado después de estas elecciones. También vamos a hablar de cómo el Partido Popular está sacando pecho de un resultado que realmente no es tan bueno como a ellos les gustaría. Recordad que simplemente que han quedado 2 escaños por encima del Partido Popular, pero sin embargo vamos a escuchar a Borja Semper sacando pecho, haciendo unas comparaciones bastante cutres y al moderadísimo también del Borja Semper justificando de alguna manera al partido de Alvise, a estos que se llaman Se acabó la fiesta, que por cierto vamos a verlos también en profundidad y vamos a ver las cosas que se corearon ayer en la discoteca que alquiló Alvise para seguir el recuento y para hacer el discurso final. También vamos a ver cómo ha reaccionado el Partido Popular a la dimisión de los cargos de dirección de Yolanda Díaz y vamos a ver las posibilidades que se abren ahora en política nacional, porque como decía en el vídeo de esta mañana, ha terminado por fin este ciclo electoral que empezó con las elecciones autonómicas y municipales de mayo del 2023, siguió con las generales y después vinieron las gallegas, las vascas, las catalanas y las europeas y ahora en principio hay un periodo de paz, de reposo, a no ser que en Cataluña Salvador Illa no consiga ser presidente de la Generalitat. Si no ocurre de esa manera, se repetirán elecciones en Cataluña y ahí se puede abrir todo de nuevo. Pero bueno, vamos paso por paso porque hay mucha chicha de la que hablar. Vamos sin más dilación, enseguida vamos con lo de Yolanda Díaz, pero quería primero que veáis cómo el Partido Popular está justificando de alguna manera que ha sido un buen resultado. Es la única obsesión del Partido Popular y del moderadísimo Borja Semper ahora, decir que el Partido Popular ha sacado muy buen resultado y que el Partido Socialista lo ha sacado muy malo. Vamos a escuchar. Y permítame que le hable de aguantar. Vamos a hablar de cómo ha aguantado el Partido Socialista. Atención, porque el Partido Popular se saca una vez más de la manga el sacar papeles DIN A3 impresos con numeritos que ellos han inventado. Vamos a ver. Estos años ha perdido 2 millones de votos en relación con las últimas elecciones europeas. 2 millones de votos. Ha perdido un 3% del apoyo electoral. Aquí ya se está equivocando y está mezclando cosas que no se pueden mezclar. Si 2 millones de votos son el 3% del apoyo electoral, el 100% entonces tendrían que ser 66 millones de votantes. Y evidentemente en España no hay 66 millones de votantes y por lo tanto perder el 3% de votos no es perder 2 millones de votantes. ¿Por qué dice esto? ¿Y por qué ya fracasa en la primera intervención que hace? Hombre, porque confunde un resultado de hoy con el resultado del 2019. Y en el 2019 hubo una participación mucho más alta. En esta participación de estas últimas elecciones ha habido una participación del 49,2%, es decir, menos de la mitad de los españoles. Y como ha votado bastante menos gente, ha habido menos millones de votos, pero para todos los partidos, no simplemente para el Partido Socialista. En estas elecciones, el Partido Socialista ha sacado 5.261.000 votos y el Partido Popular ha sacado 5.963.000. Es decir, ha habido una diferencia de 4 puntos porcentuales. Y esa diferencia de 4 puntos porcentuales, evidentemente, no es una diferencia de 2 millones de votos, como dice aquí el señor Borja Semper. Tan solo ha sido capaz de ganar en 7 de las 52 provincias españolas. Tan solo ha ganado en 3 de las 19 comunidades autónomas. Y tan solo ha ganado en poco más de 2.000 municipios españoles. Realmente esos datos
que te dicen que simplemente es que has quedado el primero, no quiere decir que sea un buenísimo resultado para ti, sino que el PSOE ha quedado segundo y tú has quedado primero como Partido Popular, podrían ser seguramente bastante replicables a lo que ocurrió en las elecciones generales, en las que en muchas partes, en la gran parte de las provincias, seguramente el Partido Popular quedó primero. Pero como bien sabrá alguien que sabe leer mínimamente la Constitución, cosa que pues últimamente cada vez pienso menos de la gente del Partido Popular porque la reivindican mucho, pero eso de leerla pues yo creo que ya les cuesta más, bueno, y comprenderla ya paga y vámonos. No gobierna quien tiene más votos o queda primero, por mucho que lo llevéis repitiendo desde el día de las elecciones del 23J, sino aquel que consigue agrupar una mayor cantidad de votos en torno a su figura y consigue más apoyo en el Congreso de los Diputados. En el caso del Parlamento Europeo es irrelevante, porque aquí no hay que elegir un presidente del gobierno, sino que estos diputados van a Europa y no tienen nada que ver con el gobierno central. Pero eso de han quedado segundos en la mayor parte de comunidades autónomas, bueno, ¿y qué quiere decir eso concretamente, Borja? Se representa el 25%. El Partido Popular en el 60%. ¿Eso es aguantar? ¿De verdad que el relato lo soporta todo? No, pero el relato, Borja, era, y esto es importante, que vosotros le sacabais 10 puntos al Partido Socialista. En el momento en que vosotros ponéis encima de la mesa que vais a ganar por más de 10 puntos, que vais a darle un gran guantazo electoral al Partido Socialista, y al final, en los últimos días de campaña, lo que hacéis es sacar vídeos diciendo que por favor ayuden a desempatar porque los tenéis complicado y las encuestas dicen que cada vez os acercáis más el Partido Socialista y el Partido Popular, y al final sacar simplemente una ridícula, ventaja de 2 escaños, que veníais de decir que ibais a hacer una ventaja tremenda, que esto iba a ser el plebiscito definitivo sobre Pedro Sánchez, y habéis sacado 2 escaños, después de estar todo el día, bueno, de haber tenido incluso de vuestro lado a los propios jueces imputando al hermano del presidente del gobierno el día de antes, bueno, investigando al hermano del presidente del gobierno, y unos días antes a la mujer del presidente del gobierno llamándola a declarar por una denuncia, una querella de manos limpias, de la que hoy pues supongo que ya no se han acordado porque ya hizo o intentó que eso hiciese su función, por unos recortes de prensa que presentó Manos Limpias. Eso es lo que hicisteis en la última semana de campaña, y el resultado de eso fue que el Partido Socialista ha mantenido más o menos los apoyos, ha perdido un escaño, bueno, se ha quedado con 20. Y vosotros, después de tanta cantinela y decir tantas veces que España se acababa, que la amnistía, que Begoña Gómez, que corrupción, habéis conseguido sacar de 2 escaños. Yo no iría con ese triunfalismo, Borja Semper, porque os queda raro, os queda fatal. Y si habéis subido 9 escaños es porque en las anteriores elecciones, en el 2019, os disteis un batacazo tremendo, pero tremendo. Os quedasteis con 13 escaños. Y lo que habéis hecho básicamente ha sido ingerir, deglutir al completo a Ciudadanos, porque Ciudadanos, como sabéis, pues se ha quedado fuera. Ha conseguido 121.000 votos, el 0,7%, y se ha quedado fuera del Parlamento Europeo. ¿Y qué ha pasado con esos votos? Que os los habéis comido vosotros, punto. Y aún así, comiéndoos todos los votos de Ciudadanos, con toda la cantinela de Begoña Gómez, con toda la cantinela de Amnistía, ¿solamente habéis conseguido superar por 2 al Partido Socialista? Hombre, Borja, permíteme que por mucho que ahora saques folios en DIN A3 diciendo lo mucho por delante que habéis quedado el Partido Socialista, a mí, personalmente, y a muchos españoles, nos parezca una victoria bastante ridícula, la que supuestamente habéis logrado. Yo entiendo que es habitual que cuando se hacen valoraciones políticas, casi todos los políticos, independientemente del resultado que hayan tenido, van a decir que han mejorado y que les ha ido muy bien. No, a ver si viene alguien del Partido Socialista y dice que les ha ido muy bien, pues están mintiendo, porque no les ha ido muy bien, han perdido un diputado. Eso sí, no han perdido ese plebiscito que os habíais inventado, eso sí lo pueden decir, o sea, lo siento. Pero los resultados son inapelables, los números son indiscutibles. El Partido Socialista se ha dejado 2 millones de votos en relación con las últimas elecciones europeas. Es que esto es lo que tiene no entender los porcentajes de voto. Porque si las anteriores elecciones europeas, bueno, vamos a buscarlas. Aquí lo tenemos, las elecciones europeas del 2019, que el Partido Popular sacó 12, antes dije 13, y el Partido Socialista sacó 20. Es decir, exactamente lo mismo que hay ahora. No sé por qué pone que uno menos. Sí sacaron 20. Bueno, en fin, que la cosa es que en aquellas elecciones hubo una participación del 64%. Del 64%. Y ahora ha habido una participación del 49%, es decir, de menos de la mitad. Por lo tanto, dice, el Partido Socialista ha perdido no sé cuántos millones de votos. Hombre, claro, porque estás comparando con una participación mucho más alta. Pero no se trata de eso, se trata de contar el porcentaje de voto. Y el porcentaje de voto que tiene el Partido Socialista ahora es, de total de los que han votado, el 30%.
igual que vosotros tenéis sobre este voto actual, no sobre el de hace unos años, el 34%, y anteriormente el Partido Socialista tenía un 32%, es decir, se ha movido un 2%, igual que ahora se ha movido una diferencia de 2 escaños entre lo que habéis sacado vosotros y lo que ha sacado el Partido Socialista. Nosotros hemos subido 1,5 millones. El plebiscito. No, lo que pasa es que lo habéis quitado a un partido que ya no existe, que es Ciudadanos. Que Sánchez convocó ha fracasado. ¿Cómo? Y es que el Partido Socialista se ha convertido en un partido que aspira a perder por poco. Y no ha perdido por poco. Ha perdido por mucho, por 4 puntos. Ha perdido por mucho, por 4 puntos. Bueno, y 2 escaños. De esta gran debacle que le pronosticaba el Partido Socialista al Partido Popular. Me da cierta ternura, el Partido Popular desde la oposición, repitiendo constantemente: nosotros ganamos las elecciones, muy bien. Y si ustedes tanto ganan las elecciones, que decía ayer Feijóo, ¿por qué no gobiernan? Pues porque seguramente la gente no les apoya lo suficiente como para que gobiernen, por mucho que repiten y se den golpes en el pecho constantemente que han ganado las elecciones. ¿Que el Partido Socialista ha ganado? Por supuesto que no. Y de hecho, ayer puso un tuit Pedro Sánchez, vamos a verlo. Este tuit, que ojalá viésemos así cosas por parte del Partido Popular, que puso Pedro Sánchez: quiero felicitar al Partido Popular por el resultado en estas elecciones. Enhorabuena a Teresa Rivera y al conjunto del PSOE por esta extraordinaria campaña y los magníficos resultados obtenidos. El PSOE se convierte en la única opción de gobierno capaz de hacer frente a la ultraderechista que recorre Europa y España. Vamos a seguir trabajando para consolidar una Europa de avances y de progreso. Y este tuit me gustó mucho a mí personalmente porque es que está felicitando al Partido Popular, ilustrando que no todo el mundo es igual en política española. Pues dicen: no, todos los políticos son iguales. No, mira, unos, cuando pierde las elecciones o cuando otro partido gana las elecciones, pues dice: bueno, pues felicitar al Partido Popular por el resultado de las elecciones, porque han ganado. Así son las cosas. En cambio, cuando consigue gobernar Pedro Sánchez, porque constitucionalmente de esa manera está escrito que gobierna el que más apoyos tiene en el Congreso de los Diputados, no el que queda primero en la lista electoral, bueno, porque si no, Manuela Carmena seguiría gobernando ahora, ¿no? Porque, claro, el alcalde de Madrid actual, Almeida, hizo un pacto con Vox y con Ciudadanos para sacar a Manuela Carmena. Pero bueno, que más allá de eso, que gobierna el que consigue más apoyos, y entonces cuando lo consigue el Partido Socialista, cuando lo consigue Pedro Sánchez, salen a decir que gobierno ilegítimo, felón, amigo de terroristas, que te bote chapote, me gusta la fruta y todo este tipo de cosas, para que veáis. Vamos a seguir viendo. ¿Qué dice Borja Semper sobre se acabó la fiesta sobre Alvise Pérez? Nosotros seguimos creciendo por el centro, seguimos creciendo ofreciendo estabilidad y políticas sensatas, sin renunciar a todos aquellos votantes que están hartos, que están cansados y que a veces expresan su voto o expresan su hartazgo en sentidos de voto muy dispar, pero que aspiramos a recoger nosotros porque creemos que la respuesta a los problemas no es generando más problema, sino ofreciendo soluciones. Y es verdad, hoy estamos entre populismos de un lado y populismos de otros, está en medio el Partido Popular, el populismo que representa Pedro Sánchez y el populismo que representan ese otro tipo de formaciones políticas. Que no las vas a nombrar. En esa centralidad es en la que está el Partido Popular, alejados del populismo y ofreciendo... Debe creer Borja Semper que si repite muchas veces que están alejados del populismo, por arte de magia o de la bendita palabra, va a resultar que sí, que efectivamente lo están. Y vas a permitirme que te traiga malas noticias, Borja Semper, pero cuando tú estás en un partido que utiliza el nombre de chapote, de un terrorista de ETA, para hacer campaña electoral con el que te vote chapote constantemente, muy en el centro no estás. Y muy alejado del populismo tampoco estás. Tú cuando estás en un partido que utiliza el me gusta la fruta, que es una forma velada, lo sabes tú, lo sabe todo el mundo que tenga 2 dedos de frente, claro, que es una forma velada de llamar hijo de puta al presidente del gobierno, tú en la moderación y en la centralidad precisamente no estás. Es alucinante lo rápido que reparten algunos los carnets de centrismo y de moderación teniendo lo que tienen dentro de sus respectivos partidos. Y ahora empiezan a decir, no, porque lejos de un populismo de izquierdas, bueno, pues populismo de izquierdas malísimo que te felicita cuando gana las elecciones, espectacular esto, pero entre ese populismo de izquierda del malvado Pedro Sánchez y ese populismo de extrema derecha de algunos partidos, no ha dicho ni extrema derecha, que no se atreve a mencionar, no se atreve a mencionar a Vox, con los que, por cierto, para ser un populismo extremo gobiernan con ellos en todas las comunidades autónomas donde pueden, en todas donde pueden, y por supuesto Alvise Pérez, oye, ni mencionarlo. Para frenar posiciones extremistas lo que hace falta es más Partido Popular. ¿Qué Partido Popular?
El de Isabel Díaz Ayuso, el que te vote chapote, el me gusta la fruta, esa moderación nos hace falta, de verdad. El de Miguel Tellado diciéndole a Pedro Sánchez que tendría que salir de España metido en un maletero, esa moderación, concretamente, el que dice que Pedro Sánchez ha prostituido la democracia. De los que decís que el Tribunal Constitucional es el cáncer del Estado de Derecho, como dijo González Pons. ¿Ese tipo de moderación me estás hablando? Como le decía antes, desde la sensatez, desde el rigor y desde las políticas de moderación. Es que de verdad, se creen que si repiten muchas veces sensatez, rigor, centrismo, pues va a ser así, ¿no? O sea, por mucho que repitas, no se convierte en realidad. Se convierte en realidad haciéndolo en realidad. Y hacéis bien poco por hacer realidad ese supuesto centrismo del que tantos presumís y tanto carecéis al mismo tiempo. Una alternativa. Y para frenar a posiciones extremistas, lo que hace falta es más Partido Popular, no más Partido Socialista. Bueno, y lo dice y se queda tan ancho como si... Ahora vamos a ver un vídeo de Alvise y de lo que ocurre ayer en la celebración de los resultados, pero habla aquí como si ellos no fuesen responsables de lo que ha pasado con Alvise. Y con Vox, por supuesto, porque a Vox le dieron alas, lo alentaron, asumieron su discurso en muchas cosas, en muchas comunidades autónomas, ahora sin ir más lejos, con el tema de la memoria histórica, pero también con temas de feminismo, de esto que llaman guerra cultural, etcétera, etcétera. Pero con Alvise exactamente lo mismo. Alvise fue una persona que se hizo grande y conocida en redes sociales, porque en medios de comunicación pues no aparecía demasiado, pero en redes sociales sí, a partir de las protestas que hizo el Partido Popular, de Pablo Casado por aquel entonces, y también Vox, contra las medidas que se tomaron durante la pandemia, el confinamiento, etc. Y ahí quien le daba apoyo erais vosotros, era el Partido Popular. Y algún día habría que hacer también un análisis de cuánto dinero presuntamente puede haberse llevado a través de campañas de publicidad, etc. Igual que Javier Negra y todos estos pseudomedios que crecieron al calor de aquellas protestas de los cayetanos en el momento de la pandemia. Cuando había que quedarse en casa para no contagiar, ¿sabes? Bueno, pues ellos salían diciendo que libertad, libertad, libertad de contagiar, por supuesto. A partir de entonces, lo vuestro fue de traca. Fue hablar de gobierno ilegítimo. Fue hablar de un dictador socialcomunista. Y tú, cuando exageras las posiciones hasta un extremo tan ridículo como este, lo que haces es que al final ese discurso se te vaya de madre. ¿Y ese discurso quién lo acaba rentabilizando? Pues opciones políticas como Vox, que lo rentabilizaron y bien rentabilizado, y otras opciones políticas que todavía son tan radicales como los mensajes que vosotros lanzáis. Pero si vosotros jugáis a este juego de lanzar mensajes como el que te vote chapote, como que Sánchez es un dictador socialcomunista, que lo dice Ayuso cada 2x3, y después no os atrevéis a defenderlas, porque después sale aquí Borja Semper y dice no, somos un partido moderado y demás, pues vendrá alguien que sí sea capaz de defenderlo en todos los ámbitos y en todos los aspectos, las cosas que estáis diciendo vosotros, y os quitará esos votos. Y esa persona ha llegado, y esa persona se llama Alvise Pérez, y hace este tipo de cosas. Atención a este vídeo. Estaban reunidos en la discoteca en la que iban a ver los resultados electorales y empiezan a gritar: Irene Montero acuda a caja 3, Irene Montero acuda a caja 3. Esto no es nada nuevo, no son nuevos. No son ciudadanos cansados de la corrupción que se han organizado en un partido político. Son lo de absolutamente siempre. El clasismo y el machismo de absolutamente siempre. Pero esta vez con un nombre más ridículo y un líder un poco menos conocido. Pero han crecido literalmente a la sombra del Partido Popular y de Vox y ahora pues van a su electorado. Como decía aquí, cría cuervos. ¿Y qué? Y te sacarán los ojos. ¿Qué es lo que ha acabado pasando con el partido de Alvise? Y todavía queda mucho, porque ahora empieza todo el proceso por el que empieza a ser más conocido, porque hasta ahora simplemente le conocían a aquellas personas que le seguían en redes sociales o que les había llegado en sus noticias a través de reenviados de WhatsApp y demás, pero ahora van a conocerle de verdad. Y va a haber un electorado ya exaltado del Partido Popular y de Vox que se ha creído esas mentiras que le han dicho de que vivimos en una sociedad socialcomunista, dictadura, totalitarismo, y se ha impregnado de los que te vote chapote, de las manifestaciones delante de Ferraz y de todas las tonterías con las que llevan alimentando de manera irreal a sus votantes durante estos últimos meses, y de todo ese espacio pues va a aparecer un electorado que se va a ir evidentemente
con Alvise. Y aquí el Partido Popular y Vox va a empezar a sufrir bastante porque se van a llevar una parte importante de los suyos que contribuyeron a radicalizarlos y ahora, una vez ya radicalizados, pues se van con otro que les dice las cosas bastante más claritas. Este es el problema. Pero aquí escucharlo, Irene Montero acuda a Caja 3, hombre, pues yo creo que a poca gente va a engañar, quiero decir, a gente progresista o a gente despolitizada, pero que tenga un mínimo criterio y cierta, pues no sé, sensación real de querer votar una opción de centro o medianamente sensata, como la que decía aquí el señor Borja Semper, que vaya a decidir irse por un partido que es a todas luces de extrema derecha, que habla de que quieren meter a Pedro Sánchez en la cárcel y que hablan de Irene Montero diciéndole que acuda a Caja 3 haciendo referencia a cuando era cajera de supermercado mientras estudiaba su grado en psicología. Aquí Manuel Viejo en El País ha hecho un artículo bastante interesante hablando sobre el auge de Alvise Pérez, de dónde han salido esos 800.000 votos y ha hecho un poco el recorrido por los hitos de esta campaña electoral que le han llevado a sacar este buen resultado a Alvise Pérez. Es bastante largo, si lo queréis leer pues lo tenéis disponible en El País, pero hace un recorrido bastante interesante. Empieza diciendo Luis Pérez Fernández, porque no se llama Alvise, se llama Luis Pérez Fernández, sevillano de 34 años, ha sido el candidato más buscado en Google en los últimos 7 días en España. En las redes sociales lanza bulos y arremete contra los partidos tradicionales. Y una duda bastante interesante de qué va a pasar, que como sabéis, pues Alvise ha sacado 3 diputados. Aquí está, los 3 diputados con el 4,6%, que manda narices que esté tan cerca del 4,7% que ha sacado Sumar. Y ahora las consecuencias. Ahora vamos a ver lo de Yolanda Díaz. Pero la cosa es que no sabemos quiénes son sus candidatos. Es decir, solamente sabemos quién es él, pero no sabemos quién es el número 2 ni el número 3. Antes he buscado sus nombres y he buscado en Google sus caras, no aparecen en ningún lado, no sabemos quiénes son. Empezaron a decir que su lista la hacían a partir de currículum vitae y un proceso de selección de recursos humanos de no sé qué. Es mentira, evidentemente. Han puesto a gente de su confianza, pero que no sabemos ni siquiera quién es. Es decir, que hay 800.000 personas que han votado a Alvise y han votado a los otros 2 candidatos sin saber ni siquiera quiénes son, porque el único que salía en todos los mítines electorales y el único que hablaba y ponía la cara era él. Vamos a empezar a descubrir, me da la sensación, bastantes cosas turbias. Bastantes cosas turbias de toda esta candidatura, porque de momento es todo misterio. No se sabe absolutamente nada de nada. Bueno, vamos con... Bueno, esto de aquí. Ahora vamos con el tema de Yolanda. También ha dicho algo Almeida, una cosa ridícula, como os podéis esperar. Pero vamos a ver rápidamente esto. Esto es un tuit que ha puesto el ministro de Exteriores de Israel. Y como no, bueno, ha puesto Spanish people han castigado a Sánchez Castejón y Yolanda Díaz. Resulta que apoyar a Hamas no sale rentable. Y ha subido una fotografía de inteligencia artificial de Pedro Sánchez y Yolanda Díaz, bueno, un intento bastante fracasado de Yolanda Díaz, con unos huevos reventados en la cara, una forma bastante, no sé cómo calificarla, la verdad, de hacer política internacional por parte de un ministro de Relaciones Internacionales del gobierno de Israel y que curiosamente, como no, menciona al final a Núñez Feijóo y a Santiago Abascal. Ya os acordáis que mencionó a Santiago Abascal y a Núñez Feijóo en otros tweets los que amenazaba de hacer daño a España y ahora hace una fotografía de estas características y lo comparte mencionando a nuestros líderes de la oposición. O sea, completamente ridículo y una vez más lo digo e insisto en ello. Si mañana nos invadiesen los aliens y esos aliens estuviesen en contra de Pedro Sánchez, Núñez Feijóo y Santiago Abascal se pondrían al lado de los aliens, igual que hacen con el caso de Israel, incluso a la hora de compartir imágenes y tweets infames como este. Vamos a lo que ha pasado rápidamente con Yolanda Díaz. Resulta que después de un resultado malísimo, porque no hay otra forma de decirlo, volvemos si queréis a esto, 4,7%, es decir, ha quedado unos pocos miles de votos por encima de Se acabó la fiesta, un partido de gobierno como es Sumar, que tiene unos cuantos ministros, ha quedado con 3 diputados. No ha conseguido salir el cuarto diputado, que era el de Izquierda Unida, que le habría correspondido a Manu Pineda. Izquierda Unida se queda por primera vez en mucho tiempo, no sé si tal vez por primera vez en la historia de Izquierda Unida, fuera del Parlamento Europeo. Solamente sacan 3 diputados, uno de Sumar, otro de los comunes y otro de Compromís, y mientras tanto Podemos, que se ha presentado separado de Sumar, ha sacado 2 diputados. Que por mucho que ahora también haya gente de Podemos que esté muy contenta, mira, disculpad, pero el resultado es una basura, tanto para Sumar como para Podemos. Podéis estar todos los contentos del mundo porque habéis rehabilitado la figura de Irene Montero, etcétera, y estáis muy vinculados con ella, pero el resultado es una basura. Te llames Yolanda Díaz, te llames Irene Montero, te llames lo que sea, el resultado de ese espacio es ridículo. En las elecciones del 2019 sacaron 6 escaños, que ya era un resultado malo. E iban juntos por aquel entonces. Pero es que ahora han sacado entre los 2, 3 más 2, 5.
5 diputados. Es decir, han sacado exactamente lo mismo por separado que lo que sacó Podemos en su momento en 2014 cuando se presentaron por primera vez. La primera vez que se presentó Podemos sacó 5 diputados y un 8% del voto, cuando no los conocía nadie todavía, cuando Pablo Iglesias era simplemente un tertuliano de La Sexta Noche, etcétera, etcétera, en 2014, hace 10 años. Ya, de verdad tenemos que estar celebrando que se hayan sacado 2 escasos diputados en el año 2024. Hay un problemón tremendo. Bueno, pues Yolanda Díaz no podía ser de otra manera, ha dimitido de sus cargos orgánicos, pero sin embargo ha mantenido su cargo en el gobierno de España. Vamos a escuchar primero lo que ha dicho Yolanda Díaz y después seguimos comentando. La ciudadanía ha hablado y yo voy a hacerme cargo. Por ese motivo, he decidido dejar mi cargo como coordinadora de Sumar. Es necesario que haya un debate y con esta decisión abro el camino, que sin duda debe ser colectivo, tanto en el seno de Sumar como en las organizaciones que forman parte de la coalición de Sumar. Yo creo que a Yolanda le honra tomar esta decisión, lo que pasa es que al mismo tiempo creo que no le quedaba mucha más opción, porque la campaña fue un desastre. La creación de la candidatura y de los distintos nombres que van en la lista fue también un desastre, no tuvo ningún tipo de sentido. La elección de la candidata, Estrella Galán, contra la que no tengo nada porque me parece una buena tipa, pero que ha sido objetivamente una mala candidata. Y después la organización de la lista, que a todas luces pues, ha dejado aflorar auténticos problemas entre los distintos partidos que componían Sumar. ¿Por qué es el principal problema de Sumar? Que no existe. Sumar no existe. Sumar se componía de distintos partidos regionales, se componía de Más Madrid, de Compromís, de los Comunes. Y en todas las elecciones, desde las gallegas, en las que no entró, por cierto, que eso fue la primera gran debacle, también enfrentados con Podemos, que Podemos tampoco entró, hasta las vascas, que en las vascas sí entró con un solo diputado, Podemos no entró tampoco, o sea, el ridículo de estas dos formaciones ya viene de lejos. Y en las catalanas, que bajaron también bastante sus resultados, a pesar de que sí entraron, llegamos a las europeas con todo ese bagaje ridículo, con una construcción partidista inexistente basada simplemente en los partidos que ya había ahí dentro y con una pugna constante con Podemos y que parece que lo único interesante tanto por parte de Podemos como de Sumar para ofrecer era que no ganase los otros. Y los resultados han sido los que han sido. A partir de ahora, si me preguntáis qué va a pasar, Alan, no tengo ni la más remota idea, pero es que ni ellos deben tener la más remota idea. Porque Yolanda Díaz era, pues una vez más, un hiperliderazgo de estos que cuando dejan de brillar no hay nada a su alrededor, porque eran tan brillantes o eran tan asfixiantes para todo lo que había a su alrededor que cuando ellos dejan de existir no hay nada a su alrededor. Por lo menos cuando Pablo Iglesias dejó la vicepresidencia del gobierno sí que había un cierto relevo. Estaba Yolanda Díaz, que por cierto recordad que hace 2 años era una líder, la líder mejor valorada del gobierno de España, tenía unos pronósticos electorales muy buenos, muy favorables y en apenas 2 años su liderazgo político se ha quemado completamente. ¿Me parece bien que siga como ministra? No lo sé. Porque igual no es suficiente la asunción de responsabilidades tan solo dimitiendo sus cargos orgánicos en Sumar, sobre todo si no hay nadie con quien reemplazarla. Pero al mismo tiempo tengo que decir, y esto lo digo con sinceridad, que al mismo tiempo que Yolanda Díaz me parece una mala constructora de partidos, me parece una muy buena ministra. Y ha hecho un buen trabajo con la reforma laboral, ha hecho un buen trabajo con la negociación de la subida del salario mínimo desde el año 2019, que se ha subido en un 50%. Me parece que ha hecho cosas muy bien y ha hecho un buen trabajo. Lo que pasa es que todo eso lo ha dilapidado a la hora de construir un partido. Para ello pues ha demostrado que no era capaz. Lo que pasa es que ahora no sé por quién va a ser sustituido, porque claro, ahí dentro, ¿a quién tenemos? Tenemos a Agustín Duy, que es ministro de Derechos Sociales, que podría asumir el liderazgo de Sumar. Bueno, podría ser, pero es que tampoco creo que tenga demasiado consenso a su alrededor y yo creo que hace falta un revulsivo un poco más grande para liderar ese espacio. Y también de alguna forma un entendimiento con el resto de fuerzas políticas que hay en ese entorno, no solamente con Más Madrid, con Compromís, con los Comunes, sino incluso también con Podemos. Porque si no, lo que va a haber ahora es fracaso tras fracaso, puñal tras puñal entre Podemos, Sumar y el resto de partidos periféricos que hay integrados dentro de Sumar hasta la derrota final. Y la derrota final pues llegará en algún momento, no sé cuándo. Pero yo creo que no son unos buenos miembros con los que continuar avanzando desde la izquierda del Partido Socialista. De momento lo que tenemos encima de la mesa es Yolanda Díaz habiendo dimitido. Y un montón de hipótesis, les leía a muchos diputados de Más Madrid decir, criticar muy fuerte a Yolanda Díaz, que también me pareció un poco fuerte, nada más la misma noche de las elecciones salir de esa manera tan furibunda en contra de la líder del momento, sobre todo sin tener una propuesta, yo creo, demasiado sólida encima
encima de la mesa, porque lo que decían era que había que ahondar en el reconocimiento de los distintos partidos territoriales y su fuerza, porque están arraigados. Es como, vale, sí, fantástico. Os podéis arraigar todo lo que queráis en Más Madrid, os podéis arraigar todo lo que queráis en Compromís en Valencia, en los comunes, etcétera, etcétera. Bueno, y en Galicia supongo que en el BNG y en Euskadi con Bildu, porque no había alternativa a esos partidos ahí. Pero es que eso no es suficiente como para tener un partido fuerte a la izquierda del Partido Socialista. Es que no os va a dar suficiente. Porque Madrid, pues sí, pues te podéis tener la suerte de tener Más Madrid. En Valencia, pues en la Comunidad Valenciana podéis tener Compromís y tener unos buenos resultados. Pero es que hay una España mucho más amplia a partir de ahí que no tiene absolutamente nada. Que no tiene absolutamente nada y no se va a arreglar porque en Valencia tengáis lo que tengáis o en Madrid tengáis lo que tengáis. Pues hace falta una reflexión mucho más profunda. Yo no tengo aquí la respuesta en absoluto, pero me parece que tienen un problema gigantesco que no sé si se va a solucionar. Y esto, más allá de temer los propios votantes y el entorno de Yolanda Díaz y de Sumar, quien lo debe temer también es el Partido Socialista, porque el Partido Socialista puede aguantar. Y ha aguantado. Pero si no tiene un aliado fuerte a su izquierda, va a tener muy difícil gobernar. Que tú puedes aguantar a costa de, bueno, pues básicamente coger los votos que están desencantados con Yolanda Díaz, con Sumar y con todos sus partidos. Pero es que eso te deja muy cojo tu pierna izquierda. Muy cojo. Y no te vas a poder seguramente seguir apoyando solamente en PNV, Junts, Esquerra Republicana, Bildu y el BNG. Vas a necesitar algo más. Y eso está completamente descapitalizado. Así que, como decía ayer, ¿el Partido Popular puede estar contento? Sí, porque ha ganado las elecciones. No, porque no ha conseguido ganar ese supuesto plebiscito que iba a sacar a Sánchez. ¿El Partido Socialista puede estar contento? No, porque no ha ganado las elecciones. Y sí, porque no han conseguido reventarle con ese supuesto plebiscito. Pero al mismo tiempo hay un empate catastrófico del 48%, 47% entre los dos bloques. Y el Partido Socialista ahora va a sudar cada una de las medidas que saca adelante. Lo que tiene enfrente ahora mismo, y con esto ya terminamos el vídeo, el tema de las catalanas. ¿Va a conseguir Salvador Illa ser presidente de la Generalitat de Cataluña? Bueno, ayer en las elecciones europeas en Cataluña es verdad que el Partido Socialista arrasó, sacó un 30%, y el segundo fue Junts con un 18%. Es decir, casi duplicó el resultado del segundo, el Partido Socialista. Es decir, que igual a los independentistas no les interesa tanto esa repetición electoral y les interesa que Salvador Illa sea presidente de la Generalitat y que haya unos presupuestos generales en Cataluña y se siga avanzando. Pero en el caso de que Salvador Illa no sea presidente de la Generalitat, haya repetición electoral en Cataluña y no haya presupuestos generales del Estado, ahí todo se puede tambalear, porque el gobierno lo tiene todo tan débil ahora mismo, todos los apoyos tan débiles y una mayoría tan débil y endeble, igual que la oposición, ahora también tiene una posición bastante endeble, están al 50-50 básicamente, pues cualquier perturbación, como por ejemplo no conseguir sacar unos presupuestos generales, podría llegar a implicar una repetición electoral. Pero bueno, esto ya es adelantarse demasiado porque ya veis que cada día que pasa ocurren 300 cosas nuevas. Me gustaría leeros en los comentarios qué opináis sobre Borja Semper justificando los resultados del Partido Popular, mintiendo con los millones de votos, los cánticos de Alvise ayer en la discoteca, y qué ha pasado aquí concretamente con Yolanda Díaz, su dimisión, y qué va a ser de ese espacio que para mí pues, es casi lo más dramático de la noche. Os leo en los comentarios y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.